Mi nombre es Sofía y tengo 26 años. Ahora soy esposa ama de casa, pero hace 2 años trabajaba para una empresa de telefonía móvil. Conocí a Robert, mi jefe, cuando tenía 24 años. No pasó mucho tiempo antes de que nos enamoráramos y nos casáramos poco después. Robert, quien es 3 años mayor que yo, siempre fue una persona confiable, especialmente cuando se trataba de orientarme en el trabajo. Realmente apreciaba su guía clara. Nos hicimos buenos amigos, y solíamos salir a cenar juntos. Cuando me invitó a salir, me sentí emocionada, sobre todo porque nunca antes había tenido una relación. Es un poco vergonzoso, pero me interesaban más los personajes animados que los hombres reales. Ver a mis amigos del colegio y de la universidad casarse me empezó a generar presión. Cuando me enamoré de Robert, me prometí que él sería mi primer y último amor. No pude contener mi emoción cuando comenzamos a salir y luego nos casamos un año después. Robert era guapo y muy querido por nuestras compañeras de trabajo, y me enorgullecía ser su esposa. Recibimos muchos buenos deseos y no podía ser más feliz, sin saber lo que vendría después. Al día siguiente de registrar oficialmente nuestro matrimonio, le pregunté casualmente, ahora que estamos casados, ¿esperas que deje mi trabajo, verdad? Su respuesta me sorprendió. Siempre he querido que te concentres en la vida en casa. No te preocupes, yo me haré cargo de todo, dijo. Pero nunca me habías dicho esto antes, respondí, sorprendida. Robert nunca había expresado que quería que dejara mi trabajo antes de casarnos. Había aceptado el trabajo por consejo de mi padre, y dejarlo sin previo aviso no me parecía correcto. Quería explicarle, pero su mirada fría me detuvo. Debería habértelo dicho antes, pero ya es tarde. A partir de mañana, no necesitas ir a trabajar. Yo me haré cargo de las cosas en tu oficina, dijo. Su decisión me cayó como un balde de agua fría. Fue como si todo fuera irreal, y me sentí mareada, pero la palabra de Robert era final, y como había sido mi jefe, no podía discutir. Estaba comprometida a hacer que este matrimonio funcionara, así que me concentré en gestionar la casa, cocinar las comidas, especialmente sus favoritas, con la esperanza de recibir algo de reconocimiento. Sin embargo, Robert nunca reconoció las comidas, y anhelaba un poco de apreciación, sobre todo después de haber renunciado a mi trabajo y a mi anterior independencia. Un día le pregunté, ¿está limpia mi chaqueta? Tengo una reunión importante mañana. Por supuesto, respondió, mostrando su típica actitud autoritaria. Me recordé a mí misma lo afortunada que era de estar casada con él y traté de hacer todo lo mejor posible para cumplir con sus expectativas. Sin ingresos propios, dependía de Robert para todo, aunque nuestra relación a menudo se sentía más como una dinámica entre jefe y empleado que como la de esposo y esposa. La vida juntos era relativamente tranquila. Entonces, un día me enfermé y no pude levantarme de la cama, sintiéndome demasiado débil para hacer cualquier tarea. Planeaba ponerme al día siguiente, pero cuando Robert entró, parecía furioso y exigió, ¿qué pasa? Levántate y haz algo de comida. Me arrancó la cobija. Lo siento, no me siento bien, expliqué débilmente. Se burló, ni siquiera trabajas. ¿Y te quedas en la cama solo porque estás un poco enferma? Patética. No lo podía creer. ¿Cómo podía obligarme a hacer tareas cuando estaba enferma? Nunca imaginé que se comportaría así después de casarnos. Tal vez debería haber notado las señales antes, pero era demasiado. A regañadientes, me levanté a hacer las tareas mientras las lágrimas recorrían mi rostro. Unos días después, me di cuenta de que me había atrasado en mi periodo, y la angustia se apoderó de mí. Compré una prueba de embarazo, y para mi alegría, dio positiva. No veía la hora de contárselo a Robert cuando llegara a casa. Llegó después de medianoche, claramente borracho. Me sorprendió lo ebrio que estaba, especialmente porque no me había avisado. Había preparado la cena y estaba ansiosa por compartirle la noticia del embarazo, pero al verlo en ese estado, no pude evitarlo. Aún no he ido al doctor, así que no está confirmado, le dije, llena de emoción. Pero el rostro de Robert se oscureció. ¿Un bebé? ¿Qué has hecho? Su tono fue más brusco de lo que jamás había oído. No quiero un hijo. Esto es lo peor. Si vas a quedártelo, tendrás que encargarte tú sola. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Se fue furioso hacia el baño, dejándome sorprendida y confundida. No podía entender su reacción. ¿Por qué se comportaba de manera tan irresponsable? La alegría que sentía minutos antes se convirtió en tristeza. Nunca me había dicho que no quería hijos. No habíamos usado anticonceptivos, así que asumí que ambos queríamos formar una familia. Mientras colgaba su chaqueta, encontré algo en su bolsillo. ¿Qué es esto?, murmuré. Era un pedazo de papel que al principio pensé que era de un recibo o un evento, pero luego,
Mi mano tembló al darme cuenta de que era de un motel. Quedé atónita. ¿Por qué Robert tendría un recibo de un motel? El shock me golpeó duramente. ¿Realmente me estaba engañando? Pasé años soñando con el amor, pero esto no era lo que esperaba de nuestro matrimonio. ¿Se habrá casado conmigo por estabilidad, no por amor? Comencé a sospechar que había estado viendo a alguien más en mi antiguo trabajo. Tal vez la noticia del embarazo fue demasiado para él porque había alguien más en su vida. La realización me hizo sentir que todo se desmoronaba a mi alrededor. A pesar de mis sospechas, no pude ignorar sus crueles comentarios después de contarle sobre el embarazo. Decidí juntar pruebas de su infidelidad. Su actitud fría y su constante crítica hacia mí dejaban claro que estaba enojado por el embarazo. Deliberadamente comía alimentos con olores fuertes cerca de mí y criticaba mi trabajo en casa, obligándome a rehacer las cosas. Fue agotador emocional y físicamente, pero estaba decidida a descubrir la verdad. Robert nunca dejaba su teléfono, incluso lo llevaba al baño. Cuando me colé en su habitación, todo estaba en su lugar y nada parecía fuera de lugar. Su escritorio de trabajo estaba meticulosamente organizado. Estaba claro que sería difícil atraparlo en el acto. Revisaba sus bolsillos regularmente en busca de recibos o señales, pero siempre salía vacía. Incluso consideré contratar a un detective privado, pero no tenía dinero para hacerlo. Justo cuando estaba perdida en mis pensamientos, recibí una llamada inesperada de mi papá, quien rara vez me llamaba. Hola, soy yo, tu papá, ¿cómo estás?, preguntó. Me sorprendí. Papá, ¿qué pasa? ¿No estás ocupado con el trabajo? Mis empleados se están encargando bien, así que no estoy tan ocupado, respondió. Mi papá, el CEO de una empresa en Canadá, siempre había sido un adicto al trabajo. No tengo muchos recuerdos de pasar tiempo con él cuando era niña, pero lo respetaba profundamente. Me preguntaba por qué me estaba llamando ahora. ¿Qué pasa?, pregunté, esperando a que me explicara. Mi papá me dijo algo impactante. ¿Es eso realmente cierto?, pregunté, atónita por su revelación. Sí, él no es de mentir, quiero que me confíes, me aseguró mi papá. Al principio, estaba completamente sin palabras, abrumada por el shock de todo, pero conforme la información se fue asentando, empecé a sentir una sensación de alivio. Gracias, papá, haré lo mejor que pueda, dije, con la voz llena de gratitud antes de colgar. Mi investigación finalmente estaba dando resultados, pero me dejaba una mezcla de alivio y enojo reprimido. Robert, a pesar del embarazo, se mantenía distante, lo que solo avivaba mi resentimiento hacia él. Con el tiempo, la tensión entre nosotros solo se profundizó. Luego, sucedió algo que rompió completamente nuestro mundo. A medida que me acercaba al 9º mes de embarazo, el miedo parecía colgar sobre mí cada vez que Robert estaba cerca. Intentaba evitarlo lo más posible, llevando una vida que se sentía sofocante y limitada. Una tarde, mientras preparaba la cena, Robert llegó a casa, y nos sentamos a comer. Comí en silencio, pero de repente, Robert golpeó su tenedor sobre la mesa. ¿Qué es esto? Es asqueroso, gritó Robert, tirando la comida que había preparado al suelo. Me quedé en estado de shock, tratando de entender qué acababa de suceder. Mi frustración creció mientras veía cómo la comida en la que había puesto tanto esfuerzo se arruinaba. Robert se quejaba de que mi comida estaba insípida, pero había usado menos condimentos a propósito para que fuera más saludable para el bebé. Si no le gustaba, podía agregarle sal él mismo. No había necesidad de semejante explosión. Antes de que pudiera decir algo, Robert hizo una mueca y cruelmente me dijo, no quiero una mujer con una panza como esa, criarás al niño sola. Temía que este momento llegara, aunque esperaba un resultado diferente. Sin dudarlo, me fui a mi habitación, tomé unos papeles y regresé para enfrentarlo. Aquí están los papeles de divorcio, le dije, empujando los documentos hacia él. Robert se veía confundido y preguntó, ¿qué diablos es esto de repente? Bueno, tú lo querías, ¿no? Solo fírmalo. Yo lo presentaré mañana, respondí. Estaba considerando el divorcio desde que sospechaba de la infidelidad de Robert. Con el bebé en camino, no sabía cómo lo manejaría sola, pero ahora tenía un plan. Mi determinación parecía enfurecer a Robert. Su rostro se sonrojó de ira. Solo espera, escupió. Te arrepentirás de cada momento que me miraste por debajo del hombro. ¿Crees que puedes hacer esto sola? ¿Con un bebé que criar? Te arrepentirás de esta decisión. Me mantuve firme. Estaré bien. No te preocupes por mí. Lo tranquilicé, molesto por mi resolución. Robert tomó los papeles y comenzó a llenarlos. Aquí, dijo, si eso es lo que quieres, tómalo. Gracias, le respondí. Probablemente no creía que realmente lo fuera a hacer, ya que me entregó los papeles con poca resistencia. Al día siguiente, presenté los papeles de divorcio y me fui de la casa.
Sabía que se quedaría atónito cuando llegara del trabajo y lo descubriera. Después de eso, me mudé con mis padres. Mi papá había regresado de Canadá y me sugirió quedarme con ellos. Fue la mejor decisión que pude haber tomado. Ya había terminado con la vida con Robert. Sentí una inmensa gratitud por el apoyo de mi padre. El día que me fui, Robert intentó llamarme 3 veces, pero ignoré cada llamada. Finalmente, dejó de intentarlo. Se hizo dolorosamente claro que no significaba nada para él. Probablemente estaba feliz con su amante y tal vez planeaba volver a casarse. Tomé la decisión de seguir adelante con mi vida. 6 meses después, tuve un bebé saludable y estaba disfrutando de una vida tranquila con mis padres. Luego, Robert llamó de nuevo. Al principio, ignoré sus llamadas, pero después de varios intentos, no tuve más opción que contestar. Hola, ¿qué quieres ahora?, pregunté, ya agotada por su insistencia. Hola, ¿qué está pasando? ¿Por qué estuviste en ese programa de televisión? ¿Y desde cuándo eres la hija de un CEO con millones de dólares? La voz de Robert era una mezcla de sorpresa y enojo. Aparentemente, había visto un especial de televisión sobre el estilo de vida de mi familia, que se transmitió después de que me mudara con mis padres. Después de regresar a casa, una estación de televisión me contactó debido a la posición de mi padre como CEO de una empresa tecnológica global. El programa mostró las vidas lujosas de los CEO y sus familias, grabando en nuestra casa y hablando sobre nuestra riqueza, que se estimaba en unos 10 millones de dólares. No esperaba que Robert lo viera, pero la televisión tiene un alcance amplio. Oh, por cierto, no mencioné que heredé 33 millones de dólares, lo que me permitió divorciarme de ti, añadí con naturalidad. Mi padre me había informado sobre la herencia, y eso me dio la confianza para seguir adelante sola. La reacción de Robert fue inmediata y furiosa. ¿Qué? Eso no es justo. ¿Por qué no me dijiste esto antes? La mitad de eso es mío, ¿verdad? Dame el dinero ahora. Respondí con calma, como sospechaba. Después de ver ese programa, solo te importa el dinero. Los regalos de los padres no forman parte de la división de bienes. Y no olvides lo que hiciste. Robert se veía confundido y preguntó, ¿de qué estás hablando? Estoy cansada de tu ira, Robert. ¿Sabes lo que hiciste? Me engañaste, ¿verdad? Con tu nueva esposa de tu empresa. Empezaste a verla incluso antes de que nos casáramos. Le dije, sintiendo finalmente que tenía la ventaja. ¿Pensaste que no me enteraría? Mi padre tiene conexiones en tu empresa, y uno de ellos me habló de tu affair. Le dije, dejando claro que no era ciega ante su comportamiento. Y por cierto, te exigiré pensión alimenticia. Robert, aún en negación, trató de argumentar, deja de bromear. ¿Por qué debería pagar pensión alimenticia? Es tu culpa que quedaras embarazada y no te ocupaste de la casa. Tú misma te metiste en esto. Me sorprendió su negativa a asumir cualquier responsabilidad y cómo echaba la culpa sobre mí. Era difícil creer que alguna vez me casé con alguien tan irracional. Estaba claro que había tomado la decisión correcta al dejarlo. Robert, estoy quebrada. Mi esposa gastó todo mi dinero, y ahora estoy endeudado, lamentó, pero no me conmovieron sus quejas. Estaba furiosa y no podía creer que aún no viera sus propios errores. No tenía intención de tratar con alguien tan irracional otra vez. ¿De qué hablas? ¿Te das cuenta de lo ridículo que suenas? Nunca quiero hablar contigo otra vez. Mi abogado se encargará de la pensión alimenticia, y no volverás a ver al niño. Adiós. Con eso, colgué la llamada y bloqueé su número. Respiré hondo, sintiendo un alivio. Ya había terminado, y esperaba no tener que saber nada más de él. Estaba decidida a proteger mi vida tranquila. Justo cuando me iba a relajar, escuché a mi bebé llorando en la otra habitación. Corrí a consolarlo, sintiendo una sensación de satisfacción. Mientras tanto, Robert empezó a pagar la pensión alimenticia todos los meses. Un antiguo compañero de trabajo mencionó que la nueva esposa de Robert era una gran gastadora, y él terminó endeudado para cubrir sus gastos. Parecía que Robert esperaba obtener una parte de mi herencia al contactarme, pero cuando no recibió nada de mí, se encontró luchando financieramente. Escuchar sobre su situación no me hizo sentir pena por él. Sentí que merecía todo lo que estaba viviendo. Las palabras crueles y el trato frío que me mostró nunca serían olvidados, y esperaba que recibiera lo que merecía. En cuanto a mí, estaba prosperando, disfrutando de la vida con mis padres y mi bebé, sin preocupaciones económicas. Estaba emocionada por el futuro, especialmente porque mi padre había mencionado la posibilidad de transferirme la empresa. Estaba lista para trabajar duro, tal como mi dedicado padre. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Manténganse sorprendidos.